Bien, ustedes en la parte de anato vieron que el riñón estaba conformado por estas pirámides, que eran la parte de la médula, y arriba que tenían la corteza. ¿Está bien? Esas pirámides desembocaban en una serie de cálices que eventualmente llegaban a lo que era la pelvis renal y de ahí al uréter, donde la orina salía, eventualmente a la vejiga y a la uretra. La idea de todo el riñón recontra simplificado, pero es básicamente lo que pasa, es que la sangre entra por la arteria, se filtra en la nefrona, que es justamente lo que vamos a ver ahora, y obtenemos dos cosas, sangre ya filtrada y lo que se filtró, lo que se le sacó a la sangre, que es lo que llamamos orina, que va a ir por esta serie de túbulos que decíamos recién, ¿la ven? Hasta eventualmente la vejiga y la uretra. Entonces la sangre entra, se filtra en la nefrona y después vuelve la sangre ya filtrada y la orina, que es el remanente de esas cosas que se le sacó a la sangre. Entonces, para poder ver qué es lo que pasa en esa filtración, tenemos que seguir a esta arteria, tenemos que ir haciendo zoom, ¿saben? Ir metiéndonos cada vez más adentro e ir viendo qué es lo que pasa. Porque esa arteria renal que entra al riñón se divide primero en arterias segmentarias, también todo esto lo vieron en anato, la parte todavía macroscópica, que se ubican entre las pirámides, entre las porciones de médula, y las llamábamos arterias interlobulares, que después daban una vueltita, y acá las llamábamos ya arterias arciformes o arcuatas, y después me daban estas arterias chiquititas que van hacia la corteza, que eran las arterias interlobulillares. Bien, acá lo mismo, pero un poquito más de zoom. De vuelta, acá tenemos, fíjense, una pirámide, sería esta. Entonces, esta arteria que está entre las dos pirámides sería la interlobular. Esta que da la vueltita sería la arciforme o arcuata, es esta que está acá. Y todas estas chiquititas que están saliendo hacia arriba serían las interlobulillares. Pero ahora que tenemos más zoom, podemos ver que de estas interlobulillares a su vez salen arterias todavía más chiquititas, que ahora un ratito las vamos a llamar arteriolas aferentes. Y esas arteriolas aferentes forman un ovillo. Ese ovillo se llama glomérulo. Un glomérulo es básicamente que esa arteria, en realidad es una arteriola, que llega, arteriola aferente, aferente quiere decir que entra, eferente quiere decir que sale. Esta aferente entra al glomérulo y se capilariza, forma todo un ovillo sobre sí misma y ahí es donde se va a producir la filtración. Y después sale por el mismo lugar como arteriola eferente. Acá está justamente. Fíjense, esta parte roja es la parte de las arterias que estábamos diciendo recién. La arteriola aferente llega, forma el glomérulo y después sale como arteriola eferente. Y sigue su camino para eventualmente ya después salir del riñón. Pero acá en el glomérulo es donde nos vamos a detener porque acá es donde se produce la filtración, acá es donde se filtra la sangre. Este glomérulo está envuelto por una estructura llamada cápsula de Bowman. La cápsula de Bowman, ahora después la vamos a ver mejor, tiene dos capas, una capa visceral que rodea, se pega bien a el glomérulo y una capa parietal que está un poco más lejos. Y en el medio me queda un espacio, el espacio de Bowman. Esta capa visceral, la que rodea el glomérulo, tiene agujeritos. Ahí es donde se produce la filtración, después ya vamos a ver mejor el proceso, pero básicamente es como un colador. Hay agujeritos y las cosas más pequeñas y que tienen la carga eléctrica adecuada pueden pasar por esos agujeritos. Las cosas más chiquititas como el agua, como los electrolitos, como la glucosa, como los aminoácidos pasan. Pero otras cosas más grandes, como por ejemplo los glóbulos rojos, no pueden pasar. Los glóbulos rojos, ¿se acuerdan que eran estructuras que tenían el tamaño de una célula, o sea que son mucho más grandes que esos agujeros, y aparte en los glóbulos rojos es donde estaba la hemoglobina, que era lo que le daba el color rojo a la sangre. Por eso es que la sangre cuando sale sigue siendo roja, porque mantiene todos sus glóbulos rojos, y en cambio la orina tiene este color ámbar, porque no pasó la hemoglobina y por lo tanto no va a tener color rojo. Esta orina, formada por agua, electrolitos y un montón de cosas, va a seguir un caminito de túbulos. El primero de ellos es el túbulo contorneado proximal, luego va a seguir por el asa de Henle y después el túbulo contorneado distal.
para por fin llegar, varios túbulos contorneados distales, llegan a los túbulos colectores, que recogen toda esa orina de varias nefronas. Habíamos dicho que el riñón estaba conformado por la médula, formada por todas estas pirámides, y la corteza. Este punto acá, este límite entre corteza y médula, es lo que estamos viendo acá. Acá hay una pirámide que sigue hacia abajo, que sería la médula, y de acá para acá ya es corteza. Y ven como acá en esta imagen se ve bien que es en la corteza donde están todos los glomérulos. ¿Se acuerdan que habíamos dicho que la arciforme, la arteria arciforme, pasaba por acá, daba las interlobulillares y después las arterias aferentes que me formaban los glomérulos? Entonces, todos los glomérulos siempre, siempre, siempre están del lado de la corteza. De vuelta, acá tenemos médula para acá, corteza para acá. Y fíjense, acá está el límite, los glomérulos siempre, 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 más cerca o más lejos, pero están del lado de la corteza. Y tenemos dos tipos de nefronas. Las nefronas corticales, que como su nombre lo indica, están mayormente en la corteza, apenas el asa de Henle se mete un poquito en la médula, y la yuxtamedular, que justo está en el límite. El glomérulo está, como siempre, en la corteza, pero justo en el límite, y fíjense que el asa de Henle se mete bien en la médula. Pero, fíjense, de nuevo, que los glomérulos siempre, siempre van a estar en la corteza. Bien, entonces, en este lugar donde está el corpúsculo es la estructura formada por el glomérulo más la cápsula de Bowman. Acá es donde habíamos dicho que llegaba la sangre por la arteriola aferente, pasaba por el glomérulo, se filtraba también por presión, como muestra acá la imagen, sale por esos agujeritos que ahora vamos a ver hacia el espacio de Bowman, formando la orina que llena este espacio de Bowman y eventualmente sale por el túbulo contorneado proximal, y la sangre ya filtrada sigue su caminito por la arteriola eferente que sale. Acá podemos ver el glomérulo, fíjense en una imagen histológica. Acá tenemos el glomérulo y rodeándolo en blanco, justamente porque es un espacio, el espacio de Bowman. O sea que si este es el espacio de Bowman, esta fina capa que se ve acá, de células planas simples, eso sería la hoja parietal de la cápsula de Bowman. Porque la hoja visceral habíamos dicho que estaba pegadita al glomérulo, o sea que se confunde con el endotelio, que también son células planas simples del glomérulo. Ese lugar, entonces, es donde se produce la filtración entre el endotelio de los capilares glomerulares y esa hoja visceral de la cápsula de Bowman, que acá ni se ve, pero es la que más nos interesa en realidad. Porque esa capa visceral de la cápsula de Bowman está formada por estas células llamadas podocitos. ¿Está bien? Acá tenemos, fíjense, una vueltita de todo el ovillo que es el glomérulo. Esto sería un capilar. Este que está acá. Por acá está pasando sangre. Y está rodeado por estas células, que son la hoja visceral de la cápsula de Bowman, llamadas podocitos. Podo quiere decir pie, cito quiere decir célula, porque es una célula que tiene muchos piecitos. Tiene un montón de estas prolongaciones, fíjense. Prolongaciones primarias, que a su vez se dividen en otras prolongaciones secundarias, que eventualmente me dan estas prolongaciones muy, muy finitas, que se llaman pedicelos. En pedi, como pediculosis, por ejemplo, quiere decir pelo, y celo es diminutivo, o sea que quiere decir pelito. ¿Saben? Son pelitos porque son justamente prolongaciones muy finitas y muy largas, que como se ve acá, lo que hacen es abrazar a el capilar. Ven que están rodeándolo por todos lados, pero lo rodean todos estos pelitos, estos pedicelos, y me dejan agujeritos en el medio. Entre pedicelo y pedicelo, ese espacio que me queda ahí, eso es la hendidura de filtración. Ese es el agujerito por donde tienen que pasar las cosas que sean lo suficientemente chiquitas para ser filtradas. Acá está de vuelta, fíjense. El podocito, los pedicelos, y entre pedicelo y pedicelo, ahí en el medio, tenemos la hendidura de filtración. Un pedicelo, otro pedicelo, y en el medio el agujerito por el que pueden pasar cosas. Pero ese no es el único agujerito que hay. Porque fíjense, de vuelta, acá tenemos el capilar, y fíjense que el capilar también tiene agujeritos. ¿Se acuerdan cuando vieron capilares? Que había capilares que podían ser continuos, fenestrados o sinusoides. Bueno, estos son fenestrados,
que quiere decir que el endotelio tiene agujeritos, mientras que su lámina basal no, es continua. ¿Bien? Entonces, si algo que está pasando por la sangre quiere pasar del capilar hacia el espacio de Bowman, que es donde está la orina, tiene que pasar por esas tres capas. Esas tres capas que son el agujerito del endotelio, del capilar fenestrado, la lámina basal de ese endotelio y después la hendidura de filtración entre pedicelo y pedicelo del podocito, que los podocitos eran la hoja visceral de la cápsula de Bowman. ¿Bien? Si puede pasar por esas tres capas, por esos agujeritos, entonces forma parte de la orina. Sale, se filtra y pasa a formar parte de la orina. ¿Está bien? Para poder pasar, obviamente, tiene que ser lo suficientemente chiquito y tiene que tener la carga eléctrica correcta para poder pasar. Bien. Además del proceso de filtración, que es el que se daba acá, tenemos otro proceso más, en realidad dos procesos más, que apenas los vamos a nombrar porque después en fisio lo van a ver muchísimo mejor, pero fíjense, acá tenemos de vuelta la arteriola arciforme o arcuata, la arteriola interlobulillar, la arteriola aferente, que entra al glomérulo donde se produce la filtración por la cápsula de Bowman, y después la arteriola eferente que sale. Pero fíjense que la arteriola eferente no va directamente a la vena, sino que primero se capilariza, forma toda una red de capilares que envuelven a todos esos túbulos que habíamos nombrado de la nefrona, que para algo estaban, ahora vamos a ver, y recién después de haberse capilarizado, y ahora vamos a ver interactuado también con los túbulos, ahora sí, vuelven hacia las venas y eventualmente salen del riñón por la vena renal. Pero en ese pasaje por los capilares peritubulares alrededor de los túbulos, capilares peritubulares, o sea, peri quiere decir alrededor, tubulares, túbulos, porque justamente son capilares que rodean a los túbulos. ¿Está bien? En ese pasaje de la sangre por los capilares peritubulares interactúa, intercambia cosas con los túbulos. Porque la sangre que se filtra acá en el glomérulo y que me da una orina, que va a pasar al túbulo contorneado proximal, es todavía una orina primitiva, no es la misma orina que vemos salir después, sino que todavía le falta más procesamiento a esa orina. Esa orina que pasa a todo el sistema de túbulos, mientras va pasando por el sistema de túbulos, hay ciertas cosas que pueden pasar de los túbulos hacia los capilares peritubulares, que vuelven a la sangre. A ese proceso de intercambio en donde cosas que ya estaban en la orina, que fueron filtradas y que ya estaban en la orina, vuelven a la sangre, lo llamamos reabsorción. Como por ejemplo la glucosa. La glucosa es chiquitita, entonces al ser chiquitita, una molécula chiquita, se filtra. Y normalmente, si eso quedara ahí, se perdería por orina. Y obviamente no queremos perder la glucosa, ¿está bien? Entonces lo que pasa es que en las personas sanas, no diabéticas, porque justamente en la diabetes sí se pierde glucosa por orina, pero en las personas sanas, la glucosa que se filtró, mientras va pasando por los túbulos, se reabsorbe a la sangre. Y entonces se pasa toda la glucosa de la orina a la sangre y cuando termina de pasar por todos los túbulos ya no queda más glucosa en la orina. La orina definitiva ya no tiene más glucosa porque volvió a la sangre, se reabsorbió. Y el otro proceso que se produce es justamente lo contrario. Hay otras sustancias que sí las queremos perder, las queremos sacar de encima y que pueden pasar de los capilares peritubulares hacia los túbulos. A ese proceso, que obviamente es justo lo contrario que la reabsorción, lo llamamos secreción. La secreción entonces es sustancias que o no se filtraron o se filtraron pero se filtraron poco y queremos todavía sumar más a la orina, las pasamos de los capilares peritubulares a los túbulos. Y por lo tanto, la orina que realmente sale, la orina que realmente es la definitiva, va a estar formada por lo que se filtró, menos lo que volvió a la sangre por reabsorción, más lo que se agregó en la secreción. Esa va a ser la orina ya así definitiva.